¿Cómo va la transformación de tu vida? Si conoces a Jesucristo como tu Salvador y Señor, Él está en el asunto de ir transformando tu vida, y la meta de esta transformación es que cada vez más seamos como Jesús mismo. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo va la transformación de tu vida? Jesucristo no te salvó. Si vos has puesto tu fe en Él como único Salvador y Señor de tu vida, si has reconocido tu estado pecaminoso delante de Dios y que delante de Dios lo único que mereces es la ira y la condenación de Dios por haber quebrantado su ley, y si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe y confianza en Jesucristo, entonces Dios te ha dado vida eterna, te ha perdonado de tus pecados, te ha hecho acepto en el amado Jesucristo, te ha hecho hijo suyo por la fe en Él. Sin embargo, eso no es el final. No es solamente de salvarte de tus pecados y ya estás, sino ya comienza una transformación de por vida que Él quiere efectuar en tu vida, en tu carácter, en tu ser, en tu corazón, en todo lo que sos y pensás y haces, todo. Y Él quiere hacer esto. Y el propósito de esa transformación es que llegues a ser como Jesús cada vez más. Ahora, entonces, uno de los asuntos más importantes para que Dios vaya transformando tu vida y mi vida es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de hecho, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento es clave para la transformación de nuestro ser. ¿Y cómo se hace la renovación de nuestro entendimiento? Gracias por preguntarme. Encontramos en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, el libro de la ley para Josué, al decir Dios esto a Josué, el líder de Israel en ese momento, constaba de los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos, el Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Dios le dijo a Josué que él tenía que meditar de día y de noche en ese libro de la ley. Ahora, nosotros hoy día entendemos que toda la Biblia, no solamente el Pentateuco o el Torah, no solamente los 5 primeros libros, sino todo debe ser parte de lo que sea nuestro estudio y lectura y memorización, para que podamos meditar en ella. Y Dios, conforme a su voluntad, obrará en nosotros para que podamos guardar y hacer conforme a todo lo que Él está escrito. Y dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, conforme a lo que Dios quiere para nosotros. También leemos en el Salmo 119 estos versículos. Primero en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Guardar adentro y guardar al hacer su palabra, obedecer tu palabra. Sigue en el verso 10 diciendo, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego en el 11,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde guardó los dichos de Dios? Sus palabras en el corazón. ¿Cómo lo hace? Quiero que consideres esa pregunta. También en el Salmo 119, el verso 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No voy a mostrar Salmo 1, pero ahí dice que el varón bienaventurado, la persona dichosa, la persona doblemente feliz es el que, o la persona que medita de día y de noche en la ley de Jehová, la palabra de Dios. Jesús orando por nosotros apenas antes de ser arrestado en el huerto de Getsemaní. Él oró así en Juan capítulo 17, y el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y leemos en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar, debe habitar en abundancia en nosotros. Y el resultado será que vamos a enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero proponerles, quiero animarles, quiero desafiarles. Y los hermanos de nuestra iglesia, quiero retarles, si no lo están haciendo, que entendamos que necesitamos y precisamos memorizar la palabra de Dios, junto con leer la palabra y junto con estudiar la palabra. Debemos memorizar la palabra de Dios para poder meditar en ella. Y entonces nuestro entendimiento será transformado. Dios hará salir todo en nuestra vida según su voluntad. Nos guardará de pecar, nos santificará y creceremos en nuestro amor para con Él y para con otros. Y tenemos una lista de versículos en Gálatas que desde el año pasado, bueno, comienzo de este año, me equivoqué, comienzo de este año que propusimos que vayamos aprendiendo de memoria. Y hablando con algunos, han sido muy fieles y diligentes en buscar, memorizar estos, pero otros lo toman como, no me importa tanto, como no puedo memorizar. Esto escucho tanto de los ancianos como los de mi edad, como los de los treintena, cuarentena y también de los jóvenes. Sí. Podemos memorizar y aprender de memoria y meditar en lo que nos es importante. Esto es clave. Hay que poner importancia en esto, hay que poner prioridad en esto. Y yo lo que quiero hacer en nuestro tiempo que queda, y esto será breve, es repasar la lista de los 19 o 20 versículos de Gálatas que hemos propuesto, porque todavía tenemos varias semanas más en Gálatas. Ya desde el fin de mayo no hemos estado en Gálatas los domingos, y ahora gracias a Dios que tengo mi voz de nuevo y puedo compartir esto. Vamos a repasar estos. Tenemos primeramente en el capítulo 1 los versículos 4 y 5. El cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Recuerdan cómo sigue? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De allí fuimos al capítulo 2 y el versículo 20, que comienza
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy personalizado este versículo. Capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora dice acá, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa verdad. De Gálatas 20, ahí, de allí pasamos al capítulo 3 y el versículo 28 que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia étnica, no hay diferencia social, no hay diferencia en género. En Cristo somos todos uno. Los que conocemos a Jesús como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. De capítulo 3, 28, pasamos al capítulo 4, versículo 4, 5, 6 y 7. ¿Recuerdan? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Luego en el versículo 19, que es uno de los versículos en el Nuevo Testamento, que expresa el propósito de Dios para nuestras vidas. Y me encanta la forma en que lo dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como pastor, esto es el deseo de mi corazón, que Cristo sea formado en las vidas de mis hermanos. Que Cristo sea formado en nosotros. Es el deseo del Padre para con nosotros. De ahí fuimos al capítulo 5, versículo 1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad en Cristo es un tema principal en el libro de la epístola a los Gálatas. Y en el versículo 13 continúa con este tema diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pasamos de capítulo 5, verso 13 a los versículos 16 y 17, que dice, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, 19, 20, 21 hablan de las obras de la carne. Y luego, en 22 y 23, leemos del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz. Recuerden, 3 grupos de 3. Amor, gozo, paz para con Dios y de parte de Dios. Paciencia, benignidad, bondad para con otros. Fe, mansedumbre, templanza expresada hacia otros. Perdón, hacia nosotros mismos, mejor dicho, en cuanto a lo que somos. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De allí pasamos al capítulo 6, versos 1 y 2. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es lo que Dios mediante veremos este domingo, aunque será el Día del Padre, pero igual queremos enfatizar en esto si Dios así me guíe en la forma que estoy pensando. Luego, versos 7 y 8 de capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede, me equivoqué. A ver. Ahí está, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y luego los versículos que no puse, pensé que sí. Los versículos 14 y 15 de Gálatas, capítulo 6. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, quiero animarles en esto, especialmente los hermanos de nuestra iglesia, que tomen en serio esto de tomar tiempo para concentrarse en y aprender de memoria estos pasajes. Tan importante es para que Dios vaya transformando nuestro entendimiento, para que vaya santificándonos, para que nos ayude a no pecar, para que Él pueda desarrollar su voluntad en nosotros. Y que no hagamos excusas. Jóvenes, les digo, dejen de pasar tanto tiempo mirando cada historia en Facebook o en Instagram o lo que sea el medio social. Apague la televisión. Pasen tiempo en la lectura, en el estudio, en la memorización de las escrituras. Yo entiendo que pueda entrar el tema del orgullo en esto. Mira, todo lo que yo he aprendido de memoria. Y eso entonces está totalmente en contra de lo que Dios quiere y del propósito de hacer esto. Es más bien para que Dios pueda ir transformando nuestra manera de pensar. En lugar de dejar que los noticieros y los programas de televisión y las redes sociales vayan afectando y trastornando nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, que permitamos y de hecho que seamos diligentes en grabar la palabra de Dios en nuestras vidas.
¿Con qué limpiará el joven y el adulto y el anciano y el abuelo? ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, nuestra lucha es constante. Constante contra la carne, constante contra el mundo y constante contra el enemigo de nuestras almas, el mismo diablo. Tú nos has dado la armadura necesaria y mucha de la armadura que nos ha dado, según Efesios 6, tiene que ver con tu palabra. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Que no seamos perezosos, sino diligentes en grabar tu palabra en nuestra memoria y que afecte nuestra manera de pensar y nuestro carácter, para que puedas ir transformando nuestras vidas, para que cada vez más el fruto del Espíritu sea producido en nuestras vidas al asemejarnos cada vez más al carácter de Jesucristo. Y que tú recibas la gloria al servirnos por amor los unos a los otros y no usar la libertad que tenemos en Cristo como licencia, como ocasión para la carne. Que tu palabra nos vaya santificando, porque es la verdad que viene de ti, el Dios verdadero, el Dios de toda la verdad, el Dios fuente de toda verdad. Y que seas exaltado por ese motivo y en esa manera en nuestras vidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.